Rico tenerlo aquí, Gustavito. Gracias, Cabalito. A ver, ahí estamos. Bueno, ¿está bien la imagen? Sí, señor, perfecta. La veo perfecta. Muy bien, entonces voy a arrancar. Bueno, esta es una charlita como de principios básicos de revisión de rodilla. De hecho, hay muchos ítems y cada ítem sería un capítulo, es un capítulo de un libro cuando uno habla de revisión de rodilla. Esto es como una visión general global de las cosas que uno tiene en cabeza y me parece de un nivel bastante bueno para que los residentes cuando vayan a entrar a una revisión de rodilla lleven en la cabeza qué es lo que tiene que uno tener planeado. Obviamente sobre cada tema se puede profundizar y dar una charla de 2 horas sobre cada tópico, pero vamos a hacer una revisión general de cómo meter en la cabeza una revisión, qué cosas tener en la cabeza cuando uno se enfrenta a una revisión. ¿Qué pasa? Que no pasan las diapositivas. Listo. Ya, listo. Voy a poner aquí el cursor. Listo. Sí, listo. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que, obviamente, como hemos notado todos, el número de casos de revisión de rodilla viene en aumento y es inevitable porque el reemplazo de rodilla cada vez es más frecuente y ya se van viniendo las fallas esperables y la complejidad cada vez es más creciente y los reemplazos de rodilla cuando son segunda y tercera revisión son mucho más complejos. Entonces, hay una cosa que es una premisa que se debe tener uno en la cabeza cuando hace una revisión de un reemplazo de rodilla y es que primero tiene que entender el problema antes de resolverlo. Realmente uno tiene que tener bien en la cabeza de qué se trata, cuál es el problema que tiene que resolver antes de hacerlo. Y hay una cosa que es clara que yo siempre digo y es que la revisión de rodilla no es una cirugía exploratoria. Si uno entra así como que no tiene claro, le salta la liebre, como dicen, y puede tener problemas insolubles o no estar preparado con todos los elementos para solucionarlo. Entonces es una cirugía que hay que ir con lo más informado que uno tenga para poder realizarla. Yo la divido en varios tiempos. Cuando uno hace un reemplazo de rodilla, uno es el abordaje, que es un problema específico. El abordaje en revisión es una cosa diferente a un primario. El siguiente paso es la remoción del implante, que tiene sus cosas para tener en cuenta. Después viene la reconstrucción articular, finalmente, que uno hace, que tiene muchos pasos, como vamos a ver, varios pasos. Y es claro que los 2 primeros pasos, o sea, la manera en que uno hace el abordaje y la manera en que uno remueve el implante, afecta claramente la reconstrucción articular que uno puede hacer. O sea, uno tiene que hacer un abordaje adecuado y tiene que hacer una remoción del implante correcta, porque eso determina cómo va a terminar uno reconstruyendo la articulación. Entonces, el enfoque uno tiene que tener un diagnóstico muy claro, tiene un diagnóstico de qué tipo de falla de la prótesis tiene, si es una infección, si es un afloramiento aséptico, si es un problema de inestabilidad, si es un problema mecánico. Uno tiene que tener un diagnóstico claro. Uno no se puede meter a hacer una revisión sin saber diagnóstico claro. Tiene que saber qué opciones de manejo tiene y ir preparado con ellas, hacer un planeamiento quirúrgico y saber qué riesgos va a tener con este caso. Entonces, en el planeamiento hay varias cosas que uno debe tener en cuenta. Primero que todo, la exposición, que tiene que ver con la incisión de la piel, con la artrotomía que uno hace, con los abordajes extendidos que pueda necesitar, la remoción de los componentes que tiene obviamente fémur, tibia, patela y tallos eventualmente, y la reconstrucción articular que tiene que ver con el balance de la articulación, la solución de las pérdidas óseas y la fijación de los componentes. Eso tiene uno que tener en la cabeza. ¿Cómo la voy a balancear? ¿Cómo voy a suplir las pérdidas óseas? ¿Y cómo voy a hacer que mis componentes queden realmente fijos y estables? Entonces, empezando por la incisión de la piel, por principio uno debe empezar con la incisión más reciente, si tiene más de una. Pero en principio, no debe haber puentes idealmente, pero si tiene que tener puentes, lo ideal es que entre una incisión y otra haya por lo menos 7 centímetros y que se cruzan, incisiones se cruzan los ángulos, debieran ser de mayores a 60 grados. Uno debe escoger la incisión más vertical y más lateral, preferiblemente, que uno tenga. Acuérdense, la circulación viene de medial a lateral. Entonces, si uno va lateral, tiene un colgajo medial vascularizado, entonces debe ir por la más lateral y más vertical. Y en ocasiones, pues obviamente uno tiene que, para solucionar, recurrir a ayuda de cirugía plástica o a microcirugía en nuestro departamento
para solucionar problemas de cobertura y eventualmente inclusive llegar a necesitar el uso de expansores. Entonces, ya habiendo hablado de esto de la incisión, entonces pasamos a la artrotomía. La artrotomía debe ser una artrotomía parapatelear medial larga. Esto sí, aquí no tenemos subvastus ni vastus, abordaje chiquito, nada. Es una artrotomía para patelar larga. Después de hacer la artrotomía, hacemos liberación de subcuadricipital, de las goteras medial y lateral y a nivel retropatelar. Esto, entrar a una rodilla de revisión, esto no es como entrar a una artrotomía normal, esto es unas paredes muy gruesas, un espacio muy limitado, unas paredes engrosadas que uno tiene que adelgazar para ganar capacitancia, que uno tiene que liberar para poder empezar a lograr flexión de la exposición de los componentes y flexión de la rodilla. Porque es que uno entra y eso claramente de entrada uno no logra exponer componentes, no logra ganar flexión y uno tiene que ir paso a paso. Y el primer paso es liberar subcuadricipital, liberar goteras y liberar retropatelar, así teniendo cuidado de no ir a lesionar el tendón patelar antes de seguir. Si eso no es suficiente, uno tiene que tener por principio tratar de no evertir la patela. ¿Cómo hago yo en el primario? Yo no evierto la patela, yo la deslizo. El riesgo del mecanismo extensor, sobre todo la inserción distal, es muy alto. En los primarios existe, en las revisiones con las rotaciones que hay, sí que más. Yo sí creo que una revisión uno no debe tratar o debe evitar en lo posible evertir la patela. Y probablemente con mucha frecuencia van a necesitar liberación externa para lograr centramientos de la patela cuando está terminando la cirugía. Se recomienda hacer una liberación medial extensa, no hasta el nivel de inestabilizar o desbalancear los ligamentos medial y lateral, pero sí una liberación medial extensa que le permita a uno rotar la tibia hacia afuera. El que le permite a uno rotar la tibia hacia afuera lleva la tuberosidad un poquito hacia afuera y le pone menos estrés al mecanismo extensor y le va a uno permitiendo ganar flexión. Y es que uno cuando entra en una revisión lo primero que tiene es que lograr que la rodilla le doble. Entonces pasa por las liberaciones, adelgazar paredes, liberación retropatelar, liberación medial y uno va tratando y uno trata de llegar por lo menos a 70 grados de flexión en principio. Y eso lo logra progresivamente. Si finalmente usted ve que no logra flejar más allá de 60 grados, tiene que pensar en hacer extensiones proximales y eventualmente hacer osteotomía de la tuberosidad distal de la tibia. Entonces es como el algoritmo de cómo ir entrando a la rodilla para lograr exponerla. No es lo mismo exponer una revisión que exponer una rodilla primaria. Las extensiones proximales para notar, pues conocemos la cuádriceplastia BNY y la que más frecuente utilizamos que es el cuádriceps snip que está aquí mostrado en este esquema. Eso le permite a uno ganar flexión sin poner en estrés el mecanismo extensor. Si finalmente, a pesar de todo esto, no tenemos posibilidad de lograr una buena flexión o una buena exposición, vamos a tener que hacer una osteotomía de la tuberosidad tibial, especialmente cuando el cuádriceps snip no es suficiente, cuando tenemos una patela baja, puede que uno necesite hacer una osteotomía de la tuberosidad tibial, cuando hay que remover tallos en la tibia, a veces la osteotomía le permite a uno ayudar a remover los tallos, y ahora cuando tengan que remover conos de los que están poniendo, yo no me alcanzo a imaginar cómo será remover un cono poroso cuando lo tengan que revisar, yo creo que tengo que ponerlo dinamita a la tibia. Los requisitos de osteotomía de la tuberosidad tibial son que sea por lo menos de 6 centímetros de largo en cuña, o sea que sea más ancha proximal y un poquito menos ancha distal. Estos son unos números más o menos aproximados, 1 centímetro proximal, 5 milímetros distal. Bueno, esto en cuanto a abordaje, así como principios básicos del abordaje. Obviamente, como le digo, uno le puede meter más cosas, pero estos son los principios básicos. En la remoción de los componentes, ¿cuáles son los objetivos? Remover los componentes, obviamente, pero preservando hueso y tratando de no lesionar tejidos blandos y evitar fracturas diaficiarias o falsas rutas. Elementos que se utilizan, los cinceles de revisión. Yo uso mucho esto que ven aquí, las microsierras. A mí me encanta la pieza a mano con sierritas para ir aflojando los componentes que están fijos, que estamos revisando. Hay estos como el Maida Rex. Y la otra cosa que la gente utiliza es la sierra de Gigli. Yo soy un enemigo de la sierra de Gigli. Yo sé que Germán es muy amigo de la sierra de Gigli. Yo siempre he dicho que es que la sierra de Gigli no le permite a uno controlar con precisión por dónde va a despegar la prótesis, y la sierra coge por el lado más blandito, y por el lado más blandito no es por el cemento, sino por el hueso.
Entonces a mí me da la sensación que con la sierra uno termina haciendo más, preservando menos hueso, mejor dicho. Entonces yo prefiero ponerle una X, pero eso es para mí. Yo prefiero no usarla. Yo hago esto, básicamente lo primero que uno hace es remover el polietileno. Hay que saber que en el planeamiento qué proteína es, qué polietileno es, qué sistema de fijación tiene ese polietileno, porque hay unos que tienen unos sistemas de fijación más rebuscados que le da uno brega a quitarlos, pero el quitar el polietileno ya empieza a mejorarle a uno la exposición tanto del fémur como de la tibia. Entonces, obviamente, remover el polietileno es el primer paso que tenemos que hacer. Después de remover el polietileno, lo que sigue es quitar el componente femoral, que curiosamente es el que menos frecuentemente encuentra uno flojo. Casi siempre fallan por la tibia y con la infección se afloja más la tibia y con las fallas mecánicas usualmente falla más la tibia. No quiere decir que no falle el fémur, pero usualmente es el que más fijo está con frecuencia. Yo hago esta secuencia, empezar con la sierra de mano, aflojando la interfase, puedo meterla exactamente entre la interfase cemento-hueso y después voy con los cinceles complementando hasta que logro aflojarla 360 grados. La parte más difícil usualmente son la parte del corte posterior, es donde es más difícil acceder a la interfase cemento-hueso, sobre todo del lado externo, donde más dificultad tiene, y ahí es donde uno a veces termina quitando huesito en el cóndilo posterior que uno no quisiera tener que quitar, pero es una de las dificultades técnicas. Cuando uno ya lo tiene suelto, pues obviamente si hay un extractor lo saca o lo empuja con un botador desde arriba, lo retira y terminamos con esta imagen. Mire, este es un componente que retiramos donde logramos dejar puro cemento del lado del componente femoral y mínimamente hueso o nada de hueso, y tenemos esta imagen donde a pesar de todo aquí se ve que distalmente ese fémur, ese cóndilo medial tiene algo de pérdida de hueso que perdimos, y puede que aquí este cóndilo lateral en la parte posterior de todos hemos perdido hueso, pero digamos que hace uno lo mejor que puede para preservar lo más que pueda de hueso. Después viene la fase de retirar el componente tibial. Componente tibial, usualmente lo mismo, utilizo la sierrita circunferencialmente, después los cinceles, el truco de los cinceles en pila, que Klaus nos enseñó a todos, de meter un cincel y meterlo y meter el otro encima para que no haga presión sobre el hueso, le permite a uno removerlo hasta lograr este aspecto de remoción del componente tibial. Bueno, entonces después de que ya uno quitaba los componentes, de que hizo un abordaje correcto, de que tiene una buena exposición, de que remueve los componentes, viene la fase de reconstruir la articulación, o sea, la revisión misma. Los objetivos de una revisión ideal, digamos, que uno quisiera es tener una adecuada alineación, una articulación estable, una construcción balanceada, no solo estable, sino balanceada, con una óptima fijación y ojalá con la mínima constricción posible. Digamos que eso es lo que uno quisiera idealmente. Digamos que es lo que el aspecto que veo en esta foto del lado de la derecha, que es una revisión nuestra, donde uno tiene la sensación de que logró estos objetivos en general. No recuerdo si esta foto era con polietileno de baja constricción o CCK, pero digamos que la menor constricción posible es ideal para garantizar la mayor sobrevida de esta revisión. Bueno, entonces, en la construcción balanceada hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando uno hace una construcción balanceada, que cuando hace unos ajustes en el fémur, o sea, aumentos, resecciones, uno puede afectar las brechas en flexión o en extensión, o las dos, o ninguna, ¿sí? Pero el fémur, si está haciendo ajustes en el fémur distal, uno está afectando la brecha en extensión. Si está haciendo ajustes en el fémur posterior, está afectando la brecha en flexión. O si hace ambos ajustes, afecta ambas brechas. Eso lo tiene que tener en la cabeza cuando está jugando con el fémur. Y cuando hace ajustes en la tibia, uno sabe que cualquier ajuste en la tibia afecta a ambas brechas, tanto flexión o extensión. Hay tres pasos en los que yo utilizo en la cabeza para la reconstrucción, para una reconstrucción. Primero, lograr una superficie tibial plana. Así como entrando, quitamos primero el fémur y después la tibia. Reconstruyendo, empezamos a reconstruir por la tibia, o esa es la manera en que yo lo hago. Lograr una superficie articular plana, después reconstruir el fémur distal y la brecha en flexión, y después recrear la brecha en extensión. Esa es la manera en que yo voy armando la cosa en mi cabeza. Entonces, el primer paso es reconstruir la tibia. Recuerda que afecta ambas brechas, establecer una superficie plana y que sea perpendicular al eje de la tibia, que tenga la altura correcta, el corte tibial, y que tenga la rotación correcta. Y aquí vemos cómo se está controlando la rotación.
Obviamente las referencias para la altura del corte tibial, la altura del corte tibial, pues obviamente la que usamos es la cabeza del peroné usualmente, y la rotación es la tuberosidad anterior de la tibia. Y entonces buscamos esas cosas, tener una superficie totalmente plana, si es que no tenemos defectos óseos y tenemos que utilizar bloques óseos, pero idealmente tener una superficie plana, así sea con bloques. Después, esto es el aspecto, mire, por ejemplo, esta es una superficie, un componente tibial de reconstrucción que es perpendicular perpendicular a la superficie tibial, el eje es paralelo a la tibia, y mire que en este caso tuvimos que utilizar aumentos, porque seguramente la pérdida ósea en la tibia fue grande y tenemos que subir esa tibia. El segundo paso es evaluar el gap en flexión. El gap en flexión tiene que ver mucho con el tamaño del componente femoral, primordialmente. Hay que recordar el tamaño anterior-posterior del componente femoral y el offset que tiene ese fémur. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que la evaluación intraoperatoria de este tamaño femoral tiene el riesgo de subdimensionar este componente femoral, y puede uno terminar con fémures subdimensionados y con brechas en flexión demasiado grandes e inestabilidades en flexión media o en flexión de 90 grados. Entonces, lo ideal es tener una idea, guiarse uno como referencia para el tamaño del componente y poder calcular este offset correcto, usar como referencia del componente que está retirando si está bien en la radiografía, o tener una radiografía de la rodilla contralateral si es que es una rodilla sana, para obtenerla de referencia para el tamaño del componente femoral y ver el offset que necesitamos reconstruir. Y mira, aquí esta es una brecha en flexión grande. Mire, este es un caso donde obviamente teníamos componente del lado medial donde íbamos a tener que aumentarlo, y componente seguramente que le pusimos atrás al fémur para ganar offset posterior. La medición intraoperatoria le da una idea de cómo va. Este es el aspecto, mire, que tenemos. Este fue un fémur, en este caso, donde tuvimos que subir tibia, pero especialmente hablando de la brecha en flexión, tuvimos que colocar un componente atrás. Yo creo que este es de 10 milímetros que se ve aquí atrás. Bueno, lo siguiente, después de que uno ya ha logrado tener su tamaño de componente femoral adecuado, ya sabe cuánto aumento le va a tener que poner atrás para suplir pérdidas óseas de cóndilo posterior si la tiene, es reconstruirle, lograr la rotación femoral correcta. La rotación femoral correcta le permite tener una correcta excursión patelar. Si no le queda rotado interno, no se le estabiliza la rótula, le permite tener una adecuada cinemática de la rodilla. Y lo que usamos usualmente es el eje transepicondilar, pero no siempre tenemos. Cuando hay daños severos no tenemos eje transepicondilar, pero es lo que tratamos de utilizar, o utilizamos el plato tibial cuando hay pérdidas óseas severas en el fémur. Pero a veces tampoco el plato tibial le permite a uno, y estamos bien en dificultades para solucionar esta rotación femoral. Y el tercer paso, después de que ya hemos logrado reconstruir la brecha en flexión y la rotación, es reconstruir la brecha en extensión. Esta es una paciente, me acuerdo perfectamente, es Anita Croes, que tenía un defecto gigantesco en el segundo tiempo de revisión, donde las referencias para la brecha en extensión son especialmente el fémur distal. Es que el problema con el fémur, con el corte distal del fémur, es que si no se reconocen las pérdidas óseas, uno termina teniendo unos cortes muy bonitos a 6 grados en distales de fémur, pero muy proximales, y termina uno poniendo el fémur muy proximal. Entonces uno termina poniendo unos insertos de 23 milímetros para poder llegar hasta el fémur, y teniendo una elevación de la interlínea articular importante, y teniendo secundariamente una patela baja. Entonces es muy importante cuando uno está recreando la brecha de flexión que uno tiene que bajar el fémur a su posición correcta, porque uno puede caer en la tentación de ponerlo muy arriba si no se fija en los puntos de referencia interarticulares para saber que ese fémur le quede donde es. También obviamente la tibia proximal tiene que ver en parte con el tamaño de la brecha en extensión, de recrear la brecha en extensión. Estas son las referencias descritas en la literatura para lograr encontrar dónde es la altura de la línea articular correcta, y por lo tanto llevar el fémur distal o el corte distal del fémur a la posición correcta. Entonces, si nos guiamos por epicóndilo externo, se habla de 2.5 centímetros, si hablamos del epicóndilo interno de 3, si hablamos del tubérculo aductor entre 4 y 4.5, y si hablamos de la punta del peroné, de 2 centímetros. No es que el corte de la tibia
deba quedar a 2 centímetros de la cabeza del peroné. La interlínea articular es la que debe quedar. O sea, eso es sumando componente metálico y componente plástico, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Dice, ¿no? ¿Y cómo deja uno? Dicho, realmente la tibia original nunca está por 2 centímetros por encima de la punta del peroné. Bueno, mire, este es un ejemplo. Este es un fémur donde pusimos un aumento de 10 minutos que nos permite llevar el fémur distalmente para llevar nuevamente, para recrear la brecha en extensión. Entonces, en la brecha en extensión ideal debería tener, casi siempre tiene aumentos en el fémur distal, aumentos en la tibia proximal y polietilenos no mayores de 15 milímetros. Eso es lo que uno debiera tener, porque es que uno no puede corregir la brecha en extensión a punta de plástico. Claramente uno no debe hacerle así. Entonces, obviamente, este es un caso donde teníamos lo que mostré aquí, un aumento distal del fémur, un aumento proximal de la tibia y un polietileno pequeño. Yo no me acuerdo si este era de 13 milímetros, puede que sea. Inclusive es un polietileno de baja constricción. Si se fijan, el poste no es una CCK, mejor dicho. Entonces, digamos que eso sería lo ideal de recrear la brecha en extensión. ¿Ahí vamos bien todos? Perfecto. Entonces, después viene el manejo de los defectos óseos. El manejo de los defectos óseos usualmente son mayores de lo que aparentan las radiografías. Esto es importante. Este es un caso del doctor Germán Carrillo, que operamos en conjunto en un caso severo de defectos óseos. Se consigue más precisión usando el TAC y ojalá con el TAC que se dispone hoy, que existe disponible con el software de supresión de metal, que permite tener imágenes parecidas a estas que son de nuestro departamento de radiología y nos permiten hacer un mejor planeamiento de los defectos óseos. Los defectos óseos, solo por recordar la clasificación de AORI, de los defectos óseos, que los clasifica en 1, 2 y 3, tanto en fémur como en tibia. El 1 es cuando hay preservación de las corticales, solo es un defecto a nivel de la esponjosa. El grado 2 donde se pierde una cortical, pero no se ha perdido la metáfisis. Y este grado 2 puede ser uni o bicondilar, entonces según eso es 2A o 2B, y si es en la tibia es T2A, T2B, y los casos donde ya hay pérdida de las metáfisis o proximal y distal, que son el F3 y el ET3. Esta es una clasificación bastante sencilla, pero que da una idea muy clara de la situación y sigue siendo como la más usada en la literatura de revisiones. Las opciones de manejo de los defectos óseos, ¿cuáles son? Cemento y tornillo, cemento, puro cemento en defectos chiquitos, cemento y tornillos también para efectos de 5 milímetros, máximo 9, aloinjerto morcelizado, aloinjerto estructural, bloques y cuñas metálicas, mangas metálicas, conos de metal trabecular, tallos cementados, no cementados, híbridos, bisagras y megaprótesis. Todo es como el armamentario que tenemos. Entonces, ¿qué hay que recordar? Cuando uno ya ha balanceado y ha logrado corregir los defectos, uno tiene que tener en cuenta que la fijación de los componentes en revisión tiene 3 zonas de fijación, que son la epífisis. Aquí la fijación, la zona epificiaria, que usualmente es la del cemento, la del bloquecito óseo de 5 milímetros o 10. Esa es la zona. La zona metafisiaria, que es esta, que hasta hace muy poco la teníamos abandonada. Nosotros teníamos a veces unos defectos gigantescos aquí metafisiarios y pues los llenábamos de cemento y seguíamos de largo para la zona 3 diafisiaria, donde utilizábamos los tallos. Y casi siempre terminábamos con unas fijaciones en la zona epifisiaria y en la zona diafisiaria y la zona metafisiaria con algo de cemento. Lo ideal es tener fijación en 2 o más zonas, idealmente en las 3 zonas. Esta zona 2 es la zona donde encontraron espacio los conos, el metal trabecular y los conos metafisiarios. Aquí es donde se llenan tanto en fémur como en tibia. Ahí es donde uno logra mejorar la fijación con los conos. Para ahí es que son los conos, mejor dicho, para los defectos en esta zona 2. Entonces, en la zona 1 usualmente está perdida en casi todos, de alguna manera, porque al retirar el componente, con solo retirarlo se daña. Entonces se puede aumentar con cemento cuando no es muy grande, con hueso, con tornillos, con metal, con bloques, como decíamos. La zona metafisiaria usualmente está dañada y está esclerótica. Con el hueso esclerótico, la utilización de cemento, como hacíamos antes de tener conos, pues digamos que no es lo ideal, porque no es un cemento bueno no es un hueso bueno para cementar. Entonces, ahí es donde caben las mangas, las mangas son como unos conos especiales, pero son modelo específico. O sea, una manga es para un determinado modelo de prótesis. Los conos de metal poroso tienen la ventaja es que aunque son de alguna marca, se pueden usar con cualquier marca de prótesis. O sea, un cono
de Zimmer no es solo para prótesis de Zimmer, sino se puede usar con cualquier prótesis que uno necesite. En cambio, las mangas sí son específicas. Yo conozco solo las mangas de Stryker, que son pues para la prótesis de Stryker. Entonces, los conos de metal poroso sí permiten ser utilizados en diferentes prótesis. La zona 3, que es la que usamos con más frecuencia para fijar nuestras prótesis de revisión o para disipar la carga en una zona más grande, son los tallos endomedulares, que todos sabemos son cementados o no cementados. ¿Y qué es mejor? ¿Cementados o no cementados? Eso es toda una discusión larga. Yo creo que hay unas ventajas de uno y unas ventajas del otro. Los tallos cementados creo que son útiles en hueso osteoporótico, en canales muy anchos, donde la geometría no permite hacer un press fit con un tallo no cementado. O sea, esos son como conos. Entonces, pues ahí uno tiene que usar un cemento para rellenar esos defectos. Tiene la ventaja que son tallos más cortos, usualmente los cementados. No es el caso de esta, que es una endomodel, pero en los tallos cementados son unos tallos más cortos porque están agarrados al cemento. Tienen la ventaja que son de fijación inmediata y tienen la ventaja de que uno puede ponerle antibióticos si está ante una prótesis que puede haber estado infectada. Los tallos no cementados, que es lo que yo más uso, o pues más me gustan, se usan cuando el hueso diafisiario es de buena calidad y uno puede hacer buen press fit. Miren esta radiografía a la derecha en la AP, miren cómo este tallo hizo tanto press fit que la flauta se cierra. Eso es lo ideal. Y en el fémur lo mismo, está tan apretado que la flauta se cierra. Ahí uno sabe que tiene un excelente press fit del tallo no cementado. Esto yo lo hago con mucho, me gusta hacerlos, unos tallos gordos, se corre el riesgo de romper, de tener fracturas, pero con mañita casi siempre logramos, y lo ideal es que uno siempre le quedaran así, no siempre le quedan así, pero lo ideal es que le quedaran así, que la flauta le cierre, quiere decir que ese es un tallo que está a press fit dentro del canal femoral o tibial. Sirve para puentear a veces fracturas periprostésicas también. Hay gente que tiene una fractura periprostésica y la soluciona no con la sola placa, sino con el tallo. Tienen menos stress shielding y esas son como las ventajas de los tallos no cementados. Después viene la parte de la estabilidad. Es el otro concepto que uno tiene que lograr con las revisiones. Entonces, cuando uno tiene la situación o de tener ligamentos íntegros y entonces pues con componentes normales uno soluciona el problema, pero a veces también tiene ligamentos insuficientes, entonces se hablaba de reconstrucciones o transferencias ligamentarias para solucionar estos imbalances o inestabilidades, reconstrucciones óseas, pero realmente uno apunta a reconstrucciones ligamentarias o apunta solo a reconstrucción ósea, uno no logra mejorar necesariamente la estabilidad. Uno con reconstrucción ósea de alguna manera mejora la estabilidad, pero lo que es la parte de insuficiencia ligamentaria uno no la puede reconstruir, no la puede solucionar a punta de reconstrucción ósea y cosas de ese estilo. Entonces, finalmente, lo que nos toca usar para las inestabilidades serias, pues son, o cuando la inestabilidad va aumentando, pues son implantes más constreñidos hasta eventualmente llegar a una bisagra como la que vemos a la derecha. La estabilidad yo creo que se puede solucionar de una manera progresiva. Entonces, si uno tiene ligamentos competentes, uno puede eventualmente utilizar un polietileno posteroestabilizado. Hay muchas prótesis hoy en día que, a pesar de que son prótesis de revisión con tallos y con componentes, con bloques metálicos, le permiten a uno poner un polietileno primario. Y si uno lo puede hacer, pues la maravilla, porque logra la reconstrucción con la menor constricción posible, que es como el mundo ideal para la durabilidad de la prótesis. Pero lo más frecuente es esto, el segundo punto es lo que más frecuente nos pasa, que tenemos una insuficiencia parcial de los colaterales y una inestabilidad en un solo plano y pérdidas óseas moderadas como AORI 2, y es donde usamos polietilenos con mayor constricción como el CCK. Y cuando ya tenemos inestabilidades globales en más de un plano, pues nos toca usar pérdidas con pérdidas óseas severas tipo 3, nos toca usar las bisagras rotatorias o en las fracturas periprostésicas en ancianos o en los problemas oncológicos. Entonces, digamos, como es como la secuencia del grado de aumento de constricción que uno va haciendo. El manejo de la patela es 2 palabras alrededor del manejo de la patela. Lo ideal es lograr, si uno tiene una prótesis, una patela con un grosor de 10 a 12 milímetros, pues hace una resuperficialización usual. Yo con mucha frecuencia en aflojamientos mecánicos, donde no tenemos infección, donde uno hace una revisión en un solo tiempo, yo con mucha frecuencia dejo el componente patelar original si está firme,
porque a veces el solo quitarlo uno termina perdiendo hueso en la patela y prefiero no perderlo, aunque tenga que dejar un componente que no está nuevo. Eh, Sin embargo, hay veces, pues cuando son infecciones, pues nos toca removerlo y cuando volvemos a reconstruir, pues nos enfrentamos a diferentes situaciones. Entonces, tenemos implantes biconvexos, injertos óseos, metal trabecular, osteotomías y muchas veces, pero muchas veces nos toca no resuperficializar. Cuando el hueso no nos permite poner un botón que quede estable, pues simplemente nos toca no resuperficializar, digamos, pulir, regularizar la superficie ósea de lo que queda de patela y dejarlo así, porque no es preferible eso a tener un botón que se afloje rápidamente y tengamos que revisarlo por el botón. Y eventualmente hay situaciones donde toca hacer una patelectomía para poder solucionar el problema. El manejo de la patela, ahí estamos unas foticos de tipo, yo nunca he visto eso, pero está en la literatura, para serles sincero, estos componentes femorales biconvexos, o sea, para rellenar con polietileno de para allá y para acá, o metal trabecular o osteotomías. Listo, yo creo que esto es un resumen muy simple de lo que es una revisión. Digamos, es como por eso llaman principios básicos, pero cada tema, como les decía, puede ser una charla completa. Listo, preguntas, ahora sí. ¿Aló? Amal, Dime. ¿me oye? Sí, sí, pero ya. Me pareció muy excelente el resumen, muy importante, muy sintético y muy bueno. Sí, señor. Quería hacer tres comentarios breves. Uno con respecto a la sierra de Gigli, que sí, yo a veces la uso, a veces no la uso, pero una vez encuentro la interfase entre el cemento y la prótesis, apoya la sierra de Gigli en la parte anterior de la prótesis y ahí no hay pierde. No se va por otro sitio distinto, pero es secundario. Con la sierrita y los cinceles es perfecto. Yo creo que es... ¿Aló? Se te fue la señal. Se le fue la señal Al doctor Carrillo. al doctor Carrillo. Se fue la señal, sí, se desapareció además. No es porque estuviera hablando de la sierra de Gigli que yo lo haya suspendido, ¿no? Tengo control. Bueno, sí, se fue, qué vaina. Miramos aquí a ver si está desconectado, ¿no? Pero ahí aparece. ¿Será que le marque a alguien? Tatis le marca al doctor Carrillo a ver qué pasó. ¿Le ayuda? Porfa. Sí. Mientras el doctor Carrillo llega, Gamal, creo que un tema clave que usted lo tocó muy bien es la altura de la línea articular, que es uno de los retos de la cirugía. Uno tiende a dejarlas altas, porque Sí. se sube el fémur a buscar el hueso y termina llenando el espacio con polietileno, termina con una rótula baja. Y termina con un mega polietileno, además. Claro. Esas medidas que usted dio ahí son aproximaciones. Usted no Sí. utiliza nunca las radiografías prequirúrgicas que a veces están de la altura original de la rodilla para tratar de remediar esa o por lo menos tener un parámetro. Sí, eso es una manera de ¿Cree que hacerlo. eso vale la pena o no para que discutamos? No, yo creo que esa es eso es otra medida que uno debe utilizar, sobre todo si no tiene la otra rodilla, una rodilla sana, las medidas que uno hace en la radiografía le da medida también de la altura donde debe quedar la interlínea y la puede reproducir intraoperatoriamente. Yo creo que uno tiene que echar mano de todo. Ahí sí, como le gusta a Klaus, medir y volver a medir. Sí, porque uno puede en esa radiografía además medir los tamaños originales del fémur y va a tener también noción de las brechas posteriores y el offset natural que tenía la rodilla. Obviamente en una revisión uno a veces no puede reducir eso, pero son guías que vale la pena tener para utilizarlas y poder centrar la línea articular. Sí, señor. Hay una discusión entonces, si no usa usted coros o no usa el hueso trabecular, ¿qué alternativas ve o tenemos para la fijación metafisiaria en los defectos centrales? Mi sensación, Klaus, es que nosotros siempre hemos funcionado con fijación en dos zonas, epifisiaria y diafisiaria, y nos hemos, pues esa es lo que me pasaba a mí, que uno se olvidaba la zona metafisiaria o se olvidaba o la llenaba de cemento. Yo creo que eso es lo que hacíamos. Y si básicamente creo que hoy en día existe la opción de poner el cono, no sé si sea una moda, para serle sincero, pero es
a lo que le apuntan los conos es a la fijación en esa zona. Porque es que eso es una propuesta que tiene una lógica fisiopatológica. Yo no conozco la evidencia real del efecto de eso y estoy seguro de lo que usted ya notó. La revisión de un metal trabecular en una zona metafisiaria fijo debe ser una situación bastante compleja. En una época se utilizaban injertos no estructurales, comprimidos, corticoesponjosa impactado, pero que se reabsorbía y eso se dejó de usar. La fijación distal y proximal, si uno logra apoyos epifisiarios, perdón, y una fijación distal en puente, que es lo que hacemos nosotros, sería el comparador contra los conos. Y creo que esa validación no existe, no la conozco por lo menos. No, yo para serle sincero, Klaus, creo que aquí tenemos uno de esos escenarios de presión de la industria. Es posible que sí, porque es más costoso, suena bonito. Pero suena bonito, no crea, yo los he visto en laboratorio, no los he usado y son chéveres. Pero se ven grotescos cuando uno ve la radiografía. Es Sí. una rodilla que se ve realmente agresivamente invadida por metal. Y Sí, sin salir para una siguiente revisión diferente a una megapótesis tumoral. No queda no mal. son radiografías más bonitas, estoy de acuerdo. Doctor Rincón, ¿qué opina de esos conos y del metal trabecular para esos defectos metafisiarios que estamos discutiendo? Y yo creo que sin duda es una alternativa, pero también creo que la industria está presionando mucho en usarlos. Y estoy de acuerdo, uno ve una radiografía de esas y le pareciera que no tuviera casi nada de huesos, que fuera solamente metal. Correcto. Son grotescas. Voy a hacer un comentario, me pareció buenísima la charla. Gracias. Tal vez un truco, y es que cuando uno está tratando de restablecer la altura de la superficie articular, pues hay medidas intraoperatorias que lo pueden orientar. Y una de ellas es trazar con la rodilla 90 grados de flexión, es trazar una tangente imaginaria sobre la cortical anterior del fémur. Y esa tangente debe tocar la altura, debe tocar de manera tangencial el polo superior de la rótula. Entonces, eso lo hace uno cuando tiene, pues, aumentos distales para saber que no está bajando la interlínea y no va a quedar con una patela baja, que es una complicación, pues, hartísima. Entonces, esa medida intraoperatoria puede servir. Ahora, Gustavo, conceptualmente, y creo que todos estamos de acuerdo, un mensaje importante es decir que el punto fijo del cual uno arma, a partir del cual uno arma el constructo, como Gamán nos explicó muy bien, es la línea articular y la altura de la rótula. Habrá casos en que la rótula es bajita de entrada y esta medida que tú usas no puede uno usarla, pero en general esa medida es otro dato adicional. Entonces, si uno logra definir muy bien la línea articular, pues le toca llenar las brechas que le quedan faltando arriba y abajo. Sí, señor. Y si ya sabe cuál es el tamaño, porque lo midió, las brechas en flexión también quedan solucionadas, que además el examen físico le va a ayudar porque obviamente va a tener que llenar hasta llegar a esa línea para que sea estable en flexión. Sí, o sea que tal vez uno de los principios más importantes que a mí personalmente, yo me demoré mucho en usarlo de verdad. Hacía revisiones sin tener en cuenta eso porque no tenía en la cabeza ese dato tan concreto. Yo creo que si uno quiere poner un punto fijo sobre el cual de armar el constructo del balance, es la línea articular original. Sí, eso es, Klaus. Creo eso, perfectamente. Quiero poner aquí en el espacio y lleno las brechas. Eso es un principio fundamental en revisión. Y lleve el fémur y lleve la tibia a ese sitio. A ese sitio y rellene lo que le falta. Y rellene por debajo, para que no tenga que rellenar punte plástico. Claro, rellene por debajo para tener plástico pequeño y tener en el fémur, pues lo va a hacer con aumentaciones. Y automáticamente también le va a dar las brechas en flexión y queda con el balance. De acuerdo. Y tal vez lo otro es que uno ve con alguna frecuencia son no lograr el balance ligamentario adecuado, es la brecha en flexión y usualmente ocurre, como nada más les mostraba, por fémures pequeños. Entonces son pacientes que terminan teniendo inestabilidad media o en flexión completa, terminan luxándose y es porque pues de alguna manera no se tuvo en cuenta ese tamaño grande que eventualmente ese paciente necesitaba, ¿no? Claro, claro. El volumen fue muy chiquito para llevar el metal al hueso y no las aumentaciones. El doctor Carrillo volvió, creo, doctor Carrillo. Sí, ya, es que aquí la señal es tremendamente inestable y se me perdió.
No, eso era porque está hablando de la sierra de Gigli que yo lo corté de cierto. Aprovechamos para hablar de Yo a veces la uso y a veces no la uso. Yo creo que es secundario, pero realmente si uno encuentra el espacio y lo apoya sobre la parte anterior de la prótesis es una buena opción. Quería comentar que los vástagos que cementamos son los vástagos cortos, Gamal. Sí. Los vástagos largos no los cementamos porque usualmente son press fit, como mencionó usted muy bien en su presentación. Pero los vástagos cortos, que como también lo mencionó, es una polémica si cementar, no cementar, pero usualmente cementamos cuando los ponemos cortos. Sí, no, es que una de las cosas de los vástagos cementados es que son más cortos. Uno necesita uno hasta tan abajo. Simplemente cementa y ahí en el cemento lo estabiliza. Correcto. Exacto. El doctor Luis Carlos Morales tiene un comentario. Dice que la sierra de Gigli es utilísima, caray. En todo el escenario del hombre. Oh, muy bien. En todo escenario, además. No me diga que se vio esta charla, no le podría creer. Toda desde la brecha en flexión, señor. Vamos a verla. Lo felicitamos, doctor Morales, lo felicitamos. Maravilla. Por favor, que nos hace. ¿Ah? Claro. Muy amable. Morales recordando sus inicios, ¿no? Sí, cómo no. Acuérdate, Gus. Sí, señor. Un abrazo. Yo iba a decir algo más, que me ha dicho que le entendí que tenía 3 temitas. ¿El doctor Morales iba a decir algo más? No. No, el doctor Carrillo tenía pendiente más comentarios. Otro, pues con respecto a la sierra de Gigli, donde sí está muy indicada, es en la remoción de componentes cuando no están cementados. Ahí sí es muchísimo mejor y la primera opción es usar la sierra de Gigli. Ahí es donde está verdaderamente recomendada. Ajá. Técnicamente usar la sierra de Gigli. No existen casi, menos mal no existen casi. Menos mal. Tormento. No hay, la prótesis no cementadas en rodilla, afortunadamente. No Ya casi no hay, sí. La rótula era un desastre, el fémur menos grave, la tibia tampoco funcionó nada bien. Y en rótula menos. Yo tuve oportunidad de revisar unas 2 tibias no cementadas. Anecdóticamente, al doctor Mauricio Morales le encantaba poner prótesis de rodilla no cementadas. Yo creo que en Inglaterra las usaban mucho. Y revisarlas es un camello, es mucho más difícil. Y ahí sí tiene mucha opción la sierra de Gigli. El énfasis en la interlínea articular que hizo Gamal me parece fundamental y pues ahí está el balanceo con los espaciadores, con las cuñas, con lo que sea, y ahí es donde se logra la estabilidad de esto que a veces no es fácil, pero creo que es la clave del éxito, lograr restituir la interlínea articular. Diego Alarcón está levantando la mano, veo aquí. ¿Quién está levantando la mano? Diego Alarcón. Diego. Diga. Buenas tardes a todos, doctor. Muchas gracias por la charla muy clara. Yo tengo 2 preguntas. La primera es la experiencia que tiene el panel en utilización de abordajes extendidos como vimos en BNY o en osteotomía de la tuberosidad tibial anterior y cuál prefieren hacer o si hay que hacer alguno más que otro y cómo sería la rehabilitación postoperatoria de esos pacientes. Ajá. Le digo yo y después Klaus si quiere complementa lo que quiera. Yo lo que más uso proximalmente es el cuádriceps SNIP. No pongo ninguna restricción en la rehabilitación con el cuádriceps SNIP. Ocasionalmente he tenido que usar osteotomía tibial y dependiendo del grado de la fijación tampoco le pongo mayor restricción. Klaus sí les pone un poquito más de restricción a las osteotomías. Inclusive operamos una juntos y él le quería restringirla más de lo que yo quería y finalmente la paciente hizo lo que quiso y pues no pasó nada. Pero sí, yo uso QuadSNIP. Hay una cosa que debo anotar que me la enseñó Klaus y que es la setaplastia coronal del mecanismo extensor para cuando está corto. En una rótula que hacía una luxación paradójica en un reemplazo, le dejábamos y se luxaba y le hicimos un alargamiento del tendón del cual en una setaplastia coronal y fue maravillosa. Ese es un truco que no he visto. Gamal, yo he tenido en 2 ocasiones, he tenido necesidad de hacer una osteotomía en la tuberosidad anterior de la tibia. No tengo más experiencia que 2 casos, porque era por una rigidez tremenda del paciente cuando le hicimos la revisión, era imposible siquiera evertir la rótula.
Entonces, yo la experiencia que tengo es haciendo la osteotomía en la tuberosidad anterior de la tibia. En una ocasión logré hacer una nuevamente reinserción colocándole un tornillo y en otra sí un cerclaje de alambre como mayoritariamente está descrito. Yo he hecho la osteotomía a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia para esos casos que son muy rígidos, donde hay mucha rigidez y mucha dificultad para la exposición por el tendón rotuliano, por el mecanismo extensor. El doctor Rincón, ¿qué opinión tiene? Doctor, yo le confieso que me siento cómodo haciendo de partes blandas. El snip proximal a 45 grados creo que es una excelente alternativa. Alguna vez hice una osteotomía de la tuberosidad, pero la verdad no me sentí tan cómodo. No tiene ningún problema, pero cuando hay hueso de por medio y uno quiere rehabilitar a ese paciente, bueno, es más complicado. El SNP no tiene ningún problema, el SNP lo rehabilita uno de manera convencional. Sí, yo creo lo mismo que vieron que yo hice un algoritmo en la entrada donde el paso siguiente a que con las liberaciones no logre uno plejar la rodilla es las extensiones proximales. Y rara vez las osteotomías, las osteotomías, como decía yo, en rótulas bajas, en remoción de tallos, y cuando sí definitivamente no logra uno, a pesar de la extensión proximal. Pero esas secciones proximales usualmente le solucionan a uno la mayoría de los casos, de los problemas. La pregunta para Diego, para redondearle su pregunta, Diego. En general, Sí, señor. uno lo primero que hace es una liberación proximal. O sea, la primera, y de una regla, la sección del SNP, si lo quiere llamar así, es lo más alta posible. Siga el tendón hasta donde se desaparece y allá, no aquí, porque ese va a tener problemas. Entonces, eso permite que haya una sutura lateral que es más o menos normal, por eso no implica ninguna limitación en la rehabilitación. Si con eso no se puede exponer, que es raro, le queda la osteotomía. Y de la osteotomía es importante que sea grande. No tiene ningún sentido hacer una osteotomía chiquita. El fragmento de hueso que usted va a osteotomizar debe ser amplio, así como le explicó Gamal. Es un segmento de 5 a 7 centímetros ancho. Un detalle, no lo suelte de la tibia del todo. Se hace una osteotomía por el margen interno y se deja el pedículo de tejidos blandos de la parte lateral, de modo que quede pediculado. O sea, que lo abre como un libro, así como vio en la foto del doctor Gamal, así se debe hacer. Eso permite, primero, la vascularidad del fragmento y segundo, que haya menor riesgo de migración proximal. Le debe además colocar los huecos y dejar listo el sistema con el cual va a fijar a la tibia antes de cementar, porque después no puede hacerlo fácil. Y se amarra generalmente con alambres, a veces se puede con tornillos también. En la cirugía que hicimos con el doctor Gamal de alargamiento del tendón del cuádriceps, que es muy rara, se usa para casos raros de luxación paradójica por retracción suprapatelar. Es muy raro, realmente la he hecho 2 veces y realmente funciona muy bien. Tiene que ser también una seta larguísima, que incluye casi todo el tendón, que tenga por lo menos unos 7 centímetros de largo, pues, y el alargamiento usualmente no es más de medio centímetro, 1 centímetro, chiquita. Pero eso no es para exposición, sino es para balance del mecanismo extensor. Entonces, para exposición proximal primero, regla, sube lo más alto posible el SNP. Yo no he entendido, doctor Gustavo, para qué el ángulo tal. Yo nunca hago ese ángulo, lo corto y ya. Ese ángulo creo que es una cuestión, no he entendido para qué es el famoso ángulo, porque creo que no tiene ninguna importancia. Lo que sí es importante es que sea bien proximal. Si no funciona, en casos más bien raros, ostomía grande de la tuberosidad pediculada, no soltando la tuberosidad. Y la Z, que es un alargamiento, se usa para luxación paradójica, que son cosas raras. Creo que es un mensaje más o menos que le puede contestar su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Doctor Gustavo, ¿para qué el ángulo ese de 60 grados o algo así del SNP? 45. Lo escriben en 45 grados. Aquí está escrito, 45. Yo, pero ¿para qué eso? Yo no le puedo entender, mi cerebrito no entendió. Y entonces no lo tengo en cuenta. No, si Klaus no lo ha entendido, es que esa mierda no sirve entonces. Eso no hay que hacerlo entonces. Tener alguna razón, pero que yo no capto. Si usted no lo capta es porque esa vaina no sirve. Entonces cortémoslo donde sea. Como arriba, básicamente. No, yo lo que creo es que es para tener unos vértices claros, pero eso lo puede lograr uno a 30, a 45 o a 60. Entonces... O hacerlo a 90, que antes yo lo hago a 90, o seguir hasta que se termina el tendón del cuádriceps y se pierde el músculo, ¿no? Sí, de acuerdo. Eso alarga también.
Ocasionalmente hemos hecho tenotomías del recto anterior sin tocar el tendón, que eso es algo que también se puede hacer. Y eso afloja bastante ciertas prótesis, pero es una alternativa rara para casos especiales. Muchas gracias. Y la última pregunta. ¿Ustedes qué tienen en cuenta para evaluar la estabilidad ligamentaria, sobre todo del colateral medial, preoperatoriamente? Esto es considero que es un punto básico para determinar, pues, incluso qué prótesis uno tiene que tener a la mano y si necesita, pues, una estabilización en el plano coronal. Porque más que el examen físico, y uno puede confundirse con los defectos óseos que hay en el fémur o la tibia, que hace que uno sienta un desbalance ligamentario e incluso un colateral no competente. ¿Hay alguna forma más objetiva de evaluar prequirúrgicamente la competencia del colateral para tener listas las herramientas necesarias? Dieguito, mire, lo que pasa es que cuando uno tiene defectos óseos y prótesis sueltas, pues probablemente el examen ligamentario que hace bajo anestesia no le dice exactamente el grado de inestabilidad que tiene. Uno puede suponerlos, imaginárselos y ir planeado por eso. Pero realmente uno, hasta que no hace la reconstrucción de todos los defectos óseos, lleva la interlínea a la posición que es, y tiene el polietileno correcto, decide ahí, empieza a jugar con la constricción. Acuérdense, yo hago eso, uno reconstruye, pone todos los componentes de prueba y ahí empiezan a poder, empieza primero polietileno posteroestabilizado o el CCK, y hemos hecho un par de veces que hemos tenido que reconvertir a bisagra, porque no nos dio, porque ahí en ese punto, teniendo la parte ósea reconstruida, si está inestable, pues simple, lo que yo decía en la charla, reinserciones ligamentarias no sirven para nada, transferencias tendinosas no sirven para nada, y cuando la inestabilidad es muy grande, uno puede tener toda la parte ósea reconstruida y seguir inestable, y ahí le toca simplemente subir de constricción en el implante. La respuesta para Diego es que eso no hay una medida objetiva con la cual pueda preoperatoriamente predecir cómo va a ser eso. Hay que hacer los pasos que Diego... Me punteo un poco hacia las radiografías con estrés. Usted está preguntando, Diego, por la radiografía con estrés, pero también hay que contextualizar. La probabilidad de que un paciente que tiene una rodilla que tuvo una prótesis primaria, que fue estable y que está teniendo colapso óseo, tenga lesión del colateral interno es muy baja. O sea, por lógica es muy baja. Raro, usted obviamente tiene que conocer la historia del paciente. Usted siempre tenga en cuenta la historia del paciente, eso lo va a ayudar mucho. Puede pasar que a pesar de que la conozca y a pesar de que el ligamento hubiera estado normal, después de la revisión ya no lo esté, o usted lo pierda. Entonces, en teoría, como dice Gamal, uno debería tener siempre en la sala la alternativa de subir el nivel de constricción, incluso hasta el nivel de bisagra. Y cuando no tiene dudas, debe tener la opción ahí en la sala. O sea, se ha visto que es muy frecuente que pidamos, además de la prótesis de revisión normal, en ciertos casos donde hay defectos muy grandes, el examen físico no es claro, la historia es no clara, debe tener una prótesis de bisagra, por lo menos con algún par de grados de libertad, como las prótesis modernas, que le permitan a usted subir de nivel de constricción. El doctor Gustavo quería decir algo, qué pena que lo interrumpí. Señor, tal vez decirle a Diego que el defecto óseo al cual uno se va a enfrentar realmente lo reconoces cuando ya está dentro. Uno puede tener imágenes y de alguna manera predecir a lo que se va a enfrentar, pero el defecto real es cuando uno ha retirado los componentes y cuando a ciencia cierta sabe qué tiene. Y la otra premisa tal vez es que las reconstrucciones ligamentarias en cirugía de revisión de prótesis no van bien. Eso que venga, le hacemos un colateral interno, No sirve para nada. Eso no sirve para nada. Entonces, yo creo que en ese sentido, Diego, el planeamiento es clave y ya uno se ayuda ahí sí con metal y con los niveles de constricción, ¿no? Una cosa para notar de las prótesis modernas hoy en día, hay prótesis que permiten entrar y revisar y ponerle polietileno baja constricción, alta constricción, y si no, esa misma prótesis o ese mismo sistema, convertirlo a una bisagra sin cambiar los cortes, sino agregando un par de cortes, y eso pues es una dicha hoy en día. Entonces no tiene que pedir dos prótesis, dos casas, dos muebles, sino tiene uno toda la secuencia. Y eso es una dicha que es una opción que tenemos hasta hace poco. Así es. Diego, queda con la respuesta. Entonces fíjese que es contextual. Las radiografías con estrés no las usamos.
Realmente No. no creo que sean muy útiles. Yo nunca las uso. Y hacía radiografías por estrés, usualmente tienen un proceso de gestión muy complicado que terminan no siendo prácticas. Rara vez las usamos. En algunos casos de cruzado posterior a veces pueden tener. Las radiografías con estrés tienen una popularidad hoy en día a raíz de, creo más que todo el doctor Laprade, es en cirugía ligamentaria. En cirugía ligamentaria, en rodillas de trauma deportivo y eso, o pues lesiones ligamentarias, ahí usan mucho la radiografía por estrés, pero eso no es extrapolable a las prótesis fallidas. Pero gestión está bien esa radiografía de cibrado de cómo que tiene. Y tiene Gamalito, todas las estrategias ahí en esa. ¿Quién habla? Mosco, Mosco. Mosco. Hola, Mosco. Estaba muy atento. Perdí internet y entonces me perdí algunas cosas, pero estoy de acuerdo con lo que usted dice, el comentario con el Jiggly. El Jiggly, usted se pierde ahí en la línea del corte y se va por el hueso. O sea, yo creo que uno termina resecando más. Es no es un corte fino para mí. Y lo otro que iba a preguntarles a ustedes cuatro, cuando ustedes tienen un paciente que tienen que revisar porque el paciente quedó con una deformidad en flexión, o sea, con una incapacidad para extender que es inaceptable, y ustedes creen que el tamaño de la prótesis está bien, o sea, que fue un tema más de rigidez, más la rehabilitación, bueno, etcétera. O aún, pensando en que algo quedó grande, ¿qué recomendaciones tienen ustedes intraoperatorias para el tema del balance, para el tema del gap, para el tema... Es decir, uno en la primaria como que no quiere dejar nada flojo, ¿sí? Aquí en este caso en particular, Gamal, ¿usted qué hace? Para Vamos, que no le... tener que revisar prótesis por artrofibrosis, o sea, por rigidez, es una de las causas, claramente. Eso es otro capítulo completamente, aparte de la cirugía de revisión de rodilla, es la rodilla rígida. La rodilla rígida también tiene una manera secuencial y progresiva de abordarla. Y lo último que uno termina haciendo es teniendo que revisar la prótesis. Casi siempre cuando uno revisa esas prótesis, a grosso modo uno puede decir, o hay errores técnicos de tamaño de componentes, de posición de componentes, o hay una artrofibrosis primaria maligna del paciente que termine llevándolo a eso, teniendo que revisarla. Pero yo pienso que uno reconstruye si uno revisa una rodilla rígida, lo que tiene que hacer es adelgazar paredes al máximo para aumentar capacitancia a la rodilla y poner los componentes con un balance correcto, básicamente, altura articular correcta, tamaño tamaño del fémur es tremendamente importante porque ahí es donde al contrario, donde los fémures grandes con mucho offset o las rótulas muy gordas donde no le quitan mucho hueso, les quitan flexión. A veces tenemos problemas de rótulas bajas por artrofibrosis malignas que nos dan problema, pero digamos que ese es un capítulo completo aparte. Eso tengo una charla de esa vaina. La clave, doctor Mosquera, es estar seguro que la prótesis no es la causa. O sea, no tiene ningún sentido cambiar componentes si la prótesis tiene los tamaños y los offsets y todo por la línea correcta. Ahí el manejo de tejidos blandos. Y a veces se nos olvida hacerlo bien hecho. Entonces, cuando usted oye a los protesólogos hablar de prótesis rígida, saltan casi de una a revisar la prótesis. Eso es un error. ¿Qué? Eso es un error. Eso es un error porque uno lo primero que tiene que estudiar es cuál es la causa de que la rodilla esté rígida. La rodilla está rígida porque hay un error estructural por los componentes, entonces falló la línea. No, digámoslo que me refería más a la artrofibrosis como tal. O sea, hay gente artrofibrosis. Entonces, la artrofibrosis. Y usted tiene, ese paciente tuvo dificultades con la extensión y la flexión. En el momento de la cirugía, ¿ustedes tienen algún tip para decir, para que esta mierda no me quede otra vez, para que el man no se vaya otra vez en la misma deformidad? Si usted me pregunta a mí, yo dejo las rodillas flojas siempre. Y las dejo flojas. A eso voy yo, a esa palabra de flojas. Flojas, pero no inestables. Flojas, pero no inestables. Eso no es tan sutil, Gamal. Le voy a dar unas cifras, ¿sí? Para que usted tenga un parámetro que es el que uso yo. Yo espero que una rodilla extienda más 5 grados bajo anestesia
y abra más o menos 2 milímetros entre interno-externo. Y debe extender a más 5 grados. 5 grados de hiperextensión. De hiperextensión mínimo. Y máximo 5, entre 5 más 5 y más 7. La rodilla que le llega solo a 0. Esa rodilla puede no extender bien después, va a quedar entre 0. Y usted que la literatura laxa en eso, dice que una rodilla está bien si extiende entre 0 y menos 5. Eso no es verdad. Los pacientes tienen que extender a 0 o más 2 para sentir la rodilla normal. Entonces, si usted la deja en 0, esa rodilla probablemente no va a sentirse normal. Y si llega a perder algo, porque en terapia pierden algo, queda con menos 5 grados. Ya es una rodilla normal. Ya no es una rodilla que se siente normal, está prestada. Y no puede extender y descansar en extensión en reposo. Entonces, ese es un truco. Y el otro es dejarla un par de milímetros en los balances que ustedes en los colaterales. Eso es el objetivo. A veces uno no lo logra, a veces no puede. Pero es algún objetivo que yo creo que sí vale la pena buscar. Yo lo hago personalmente, buscando evitar eso. Ya en el manejo de la rodilla rígida viene toda una algoritmo que hemos estado queriendo desarrollar. A mí la posta tenía alguna... ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? Bueno, ¿alguien más? Mapi no ha dicho nada. Mapi no ha dicho nada. Gustavo Rincón, ¿iba a decir algo? Sí, señor. ¿Qué pasó? No, tal vez que estoy de acuerdo con el enfoque. En una prótesis rígida, lo primero que hay que hacer, Manuel, es buscar la causa. Y bueno, algún truco para los pacientes reumatoideos en cirugía primaria que tienen un déficit de extensión, uno tiene que liberar muy bien la cápsula posterior y algunas prótesis le permiten aumentar la inclinación posterior de la tibia proximal, el famoso slope, y uno puede de alguna manera también lograr un poquito de hiperextensión en esos pacientes que siempre en el posoperatorio la pierden. Es tal vez como otro truco. ¿Alguna pregunta de los residentes? Que hay bastantes. Pero todos callados, hola. Mapi, diga algo. No he dicho nada. La doctora Daisy López la veo por aquí. Abelardo. ¿Alguna duda? Pregunta. La charla de Amal fue excelente. Le agradezco mucho. Fue muy agradable. Hace una gran... Yo sí tengo una pregunta. Tatiana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas. Cada uno tiene, digamos que su predilección por la prótesis primaria. Cada uno tiene como una marca específica, una predilección especial. Pero no sé si así mismo pase con las prótesis de revisión. Las prótesis de revisión deben tener varias características para que uno las quiera tener. Casi siempre las casas que uno usa tienen prótesis de revisión. Es ideal que deben tener varias cosas. Primero, vástagos que tengan offset. No se puede aceptar una prótesis de revisión con vástagos sin offset. Esas prótesis no sirven. Hoy en día todas deben tener offset. Idealmente, polietilenos intercambiables, como decía Gamal, que uno pueda tener polietilenos constreñidos o semiconstreñidos o normales, pues, con los vástagos, porque hay pacientes que el defecto que tienen es óseo, pero tienen buen balance de colaterales, no tiene ningún sentido constreñidos en el centro. Segunda cosa, y ojalá tengan cuñas en caja y no oblicuas, sobre todo en el plato, porque las cuñas en caja van mejor que las cuñas oblicuas. Entonces, son como los elementos que uno debería mirar. Con frecuencia uno se casa con la misma casa que de la prótesis primaria, pero esas son como elementos principales que yo espero tener de una prótesis de revisión, que tengan esas características. Vástagos con offset, o sea que se pueden girar en muchas direcciones para poder adaptar la posición del plato o del fémur a la línea al eje de la diáfisis femoral o tibial, que tengan cuñas cuadradas en la tibia y que permitan intercambio polietileno en el centro para poder disminuir la constricción central lo más que se pueda. Esas son como condiciones generales que yo esperaría de una buena prótesis de revisión. Hay algunas que tienen ventajas adicionales, por ejemplo, tienen polietilenos un poquito más anchos, tienen más juego de polietilenos, tienen también más juego en el número de milímetros, puede, digamos, aumentar en el fémur y la tibia, pero casi todas se parecen ahí. No sé si hay algún consejo adicional que le podamos dar a la doctora Tatiana. No, yo creo que eso es lo que uno quisiera tener con una prótesis. Y lo último que yo dije, las que hay ahora, que además tienen el paso, el mismo modelo, permite convertirlo a bisagra en un caso extremo. Me parece chévere. De acuerdo. Sí. Son como los elementos principales. Yo tengo la misma opinión de Gamal.
Muchas pregunta gracias. adicional? Tatiana, Sí, señor. ¿quedaste satisfecha con la respuesta? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, Bueno, yo si creo no que hay Mapi estaba conectada, pero no es, Micho se conectó y se fue. ¿Mapi? No está por ahí. Ah, doctor Abelardo, muchas gracias por la presencia. Gracias, Katy. Muchas gracias. El doctor González, la doctora Lina, Daniela también está por aquí. Nos alegra que hayan estado con nosotros. Espero que hayan aprendido. Y quedamos entonces pendientes de la próxima reunión la próxima semana, ¿no es cierto? Sí, señor. El miércoles a las 8 de la mañana tenemos una reunión de investigación Sí, señor. de rodilla, que no tiene nada que ver con esta plataforma de orto virtual, sino ya es de la sección, ¿de acuerdo? Sí. Sí, señor. Muy bien. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego, doctor Gustavo. Buenas noches. Chao a todos. Gracias. Qué bueno que vino. Hasta luego. Claudia. Hasta luego, gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao.